Agradecemos su atención. Buenas tardes a todos y a todas. En el marco del Diplomado en Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, el Instituto de la Judicatura Federal y la Universidad Iberoamericana les dan la más cordial bienvenida. Durante 90 minutos escucharemos al expositor con el tema Historia, Filosofía y Evolución de los Derechos Humanos. Los 30 minutos restantes son para preguntas y respuestas. La dinámica es la siguiente: serán 3 rondas de 3 preguntas cada una para dar oportunidad a las respuestas. Por el tiempo limitado, recomendamos y agradecemos que las preguntas sean concretas. Acerca del ponente, Virgilio Ruiz Rodríguez es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es licenciado y maestro por la misma, con mención honorífica. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, sobresaliente cum laude. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es catedrático titular de Filosofía del Derecho y de Ética y Deontología Jurídica. Entre sus obras escritas, las más destacadas tenemos Ética y Mundo Actual, el aborto, aspectos jurídico, antropológico y ético, teoría de la ley penal, la tolerancia, legislación de derechos humanos a partir de 1945, la democracia y derechos humanos como fundamento de la Unión Europea, filosofía del derecho, el derecho a la libertad de expresión e información en México, atención especial a la garantía de rectificación comparada para el ciudadano español y el mexicano. Es conferencista en foros académicos, tanto a nivel nacional como internacional. Sin más, dejo el lugar a nuestro ponente. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, tengan ustedes. Es un gusto para mí estar aquí en este lugar y les pido permiso para quitarme esta indumentaria, que no me siento nada a gusto con ella. ¿Sí? Desde luego, sí hago oír allá atrás. ¿Sí? ¿Nada? Bueno, ahí para los aparatos no me oyen. Bueno, muy bien. Entonces aquí estoy con ustedes y pues se me encomienda hablarles de un tema que pareciera la panacea de hoy día, ya hace unos buenos años, que son los derechos humanos. Es hablar de algo que todos tenemos, algo que todos poseemos, pero ¿por qué? ¿Por qué los tenemos? ¿Por qué los poseemos? ¿Por qué no se nos dan? Bueno, primeramente me permito hablarles sobre un problema dentro del mismo tema de los derechos humanos, que precisamente es si tienen o no fundamento. Uno de los autores contemporáneos, que seguro lo conocen, Norberto Bobbio, ¿sí lo conocen? Pues váyanlo conociendo. Sí, porque ese es un escritor, de veras un just filósofo político importantísimo, ya murió, dejó bastantes obras. Y él dice, entre sus obras, entre sus pensamientos, dice que a él no le importa si tienen o no fundamento los derechos humanos. A él lo que le importa es que sean garantizados y protegidos. Y desde luego, aquí hay un logotipo, una leyenda, allí está, por la excelencia en la impartición de justicia. ¿Habrá excelencia en la impartición? ¿Habrá excelencia? Yo pienso que no. ¿Se imparte justicia o no se imparte?
La justicia no es a medias ni en exceso. Simplemente se imparte justicia, se hace o no justicia o no se hace. Se es justo o se es injusto. ¿Sí? Ahora, una aclaración, miren, lo que yo aquí les platique no tiene ningún asomo, ni tampoco me lo van a permitir ustedes, por supuesto, ningún asomo de dogmatismo ni de absolutismo. Cada quien tiene su idea, cada quien tiene su ideología, cada quien tiene sus convicciones y por supuesto lo que yo diga pretende estar justificado, fundamentado, razonado, reflexionado y por eso lo expongo. No sé si comulguemos en lo que yo exponga, cada quien saldrá con su idea, la reafirmará, la torcerá o la podrá cambiar, pero cada quien es cada quien. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Todo lo primero que quiero hablarles es sobre esta pregunta o esta afirmación de Bobbio. Y para eso entonces, ¿de quién son los derechos humanos? Pues del humano, por supuesto. Es una tautología. Claro que ha habido distintos nombres, recuerden, del hombre, libertades fundamentales, humanos fundamentales, en fin, ya hablaremos de esto. Pero lo que yo quiero decirles ahora es algo que pone a pensar de un filósofo alemán. Si han oído, han leído algo de Max Scheler, ¿no? Tarea para mañana, búsquenlo. Max Scheler, ¿sí? Él dice, bueno, él ya murió en el 28 del siglo pasado. Y él decía, después de 10,000 años, puedo decir millones, dice, hoy el hombre se ha constituido más problema que en ningún otro tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente no se conoce. Y peor todavía, él es consciente y sabe que no sabe. Bueno, ya pasaron otros años más, del 28 a esta fecha, ya casi otros 100 años. Y creo que seguiremos con la ignorancia. Entonces, por eso quiero hablar de esto como, para mí, fundamento. Para mí, el fundamento. Entonces, ¿qué se ha dicho del hombre a través de la historia? A través del tiempo, ¿qué se ha dicho del hombre? Voy a dar pincelazos y zancadas en el tiempo. Y desde luego, yéndome hasta el siglo V antes de Cristo, con un individuo llamado Protágoras. Cuando trató el tema exactamente del ser humano, aventó una frase que se cumple cada día, pero en otro aspecto, que es lo que se conoce como el relativismo o subjetivismo axiológico, ¿sí? Y él dice del hombre, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son porque son y de las que no son porque no son. Homo mensura omnium rerum, el hombre medida de todas las cosas. Es el primer atisbo, digamos, en la historia que asoma por ahí. Ya diré yo otra cosa de los derechos humanos, más atrás todavía, pero ya lo diré. Pasamos adelante un poco y llegamos al periodo clásico griego. Ahí, ¿quién aparece? Aparece Sócrates, el maestro de maestros. No escribió nada, lo conocemos por Jenofonte, lo conocemos por Platón, y él pasó a la historia, fíjense, a ver, pregunto, porque no me gusta aquí nada más ser monólogo. A ver, su nombre. Guillermo. A ver, Guillermo, ¿usted qué idea tiene de por qué murió Sócrates? ¿Qué lo llevó a la muerte? Y quien quiera hablar, dígalo.
A ver, ¿quién tiene la idea de por qué Sócrates fue a la muerte? Vamos. Parece que no. Parece que no. A ver. Diga. Algo hay por ahí, algo, pero todavía parece que no. Y pregunto por qué. Porque miren, ya dije, no dogmatismo, no absolutismo. Pero estoy en desacuerdo como la gran mayoría dice por ahí que murió por tal motivo. Pero claro, no porque nadie lo sabe todo, no estamos para saberlo todo, ni mucho menos. Pero sí hay que conocer algo para hablar un poquillo. Entonces, a ver. Yo pienso que porque se sintió frustrado al no trascender en el estado. Frustrado. No es como algo muy puntual. Algo muy puntual. A ver, ¿no? Dígame. Bueno, ese fue una de las afirmaciones sólidas y que debe ser lección para uno. Él dice concretamente, ahí en la apología, dice, es preferible sufrir la injusticia que hacerla. Esa afirmación es sólida, pero ¿qué lo llevó exactamente a esto? A ver, diga, por favor. No podría ser porque era un elemento que estaba agitando la conciencia de sus alumnos. ¿En qué sentido? En el sentido de que los estaba creando una conciencia crítica hacia todo. Ojalá, ojalá. Por ahí anda, usted está más cerca que nadie. Bueno, ya. Miren, el común, usted pregunte por ahí a otras gentes y si lo han, no sé, oído o dicho, en fin, ya lo dirán. Es porque el común sentir es porque, no sé, pervertía a la juventud. Pervertía a la juventud. ¿Ustedes creen que de verdad un perverso va a pasar a la historia? Él pasa a la historia al contrario, fíjese, como el padre de la ética. Fíjese, el padre de la ética. Entonces, más bien, esta cuestión es porque la religión estaba un tanto ya medio atacada por él. Politeísmo, en él ya asomaba el monoteísmo. Entonces, por allí era la cuestión, ¿sí? Bueno, pero él en todo caso, ¿qué le preocupa? Le preocupa el interior del hombre, el interior del hombre. Por eso él apunta y dice que nos conozcamos a nosotros mismos, y fíjese lo que dijo Max Scheler, no nos conocemos. Noce te ipsum, conócete a ti mismo. Y precisamente en esto, él va a indicarnos que la sabiduría es la base de la virtud. Lo mismo que la ignorancia es el fundamento del vicio. Entonces, el acercamiento que hay de Sócrates al hombre es solamente en este nivel interno de virtud, de conocimiento, ¿sí? Y para esto les digo que en este momento que estoy hablando, me estoy ubicando en un momento de la historia que se llama el cosmocentrismo. Cosmocentrismo. Es decir, que la preocupación fundamental, lo dice el nombre, era el cosmos. Y el hombre era una parte más de ese cosmos, de ese orden universal. Entonces de ahí que no se prestara tanta atención a esto. Bien, viene su discípulo que es Platón. A ver, pregunto. Otra vez, el sentir más o menos común. Ah, no, tú vives un amor platónico. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿qué? Que no, ¿qué? No existe. Se está creyendo que ama, pero no ama, ¿o sí? ¿Más o menos por ahí o no? Bueno, pues otra vez. Es porque si oye, se van transmitiendo las cosas, en fin. Platón no es idealista. Idealista es aquel que afirma, sostiene, que solamente existe lo que él piensa. Ya diremos en su momento, voy a llegar a ese momento del idealismo.
No, Platón es realista. Platón es realista, fíjense. ¿Por qué? Porque para él lo que realmente existe son las ideas. No que yo las esté creando, no. Las ideas son eternas. Están allá en el mundo inteligible, sin perecer, sin cambiar, allá van a estar. ¿Y aquí abajo qué hay? Abajo hay solamente remedo, sombras, imágenes de lo que realmente hay allá. Entonces no es idealista Platón, no es. Bueno, discípulo de Sócrates, él a qué llega, a esto. Estamos hablando del hombre. El alma para él es una idea que está allá. Fíjense, quien sea creyente por ahí que haya leído algo, inmediatamente lo va a conectar. Dice Platón allí en la República. Y después lo diré en Fedón, los escritos que él deja, los diálogos, va a decir que el alma por una culpa, fíjense, por una culpa, quién sabe cuál sea, por eso dije los creyentes la conectan con algo, dice, fue mandada al cuerpo, bajada, que dejara ese mundo inteligible y pasara al sensible. Y la finalidad de estar en el cuerpo es purificarse de esa falta, porque el cuerpo va a ser su cárcel, va a ser una lucha, una oposición, para lograr ella liberarse y volver allá donde estaba antes, a contemplar la idea suprema de bien. Entonces él lo que va a vivir, en pocas palabras, es un dualismo antropológico, dualismo. Alma y cuerpo no se pueden ver, diferentes, opuestos. Pero hay una cosa importante, fíjense, no se queda el alma acá, va a regresar. Entonces el alma para él es inmortal. Un dato importante para el siguiente autor que voy a mencionar. Entonces, en pocas palabras, repito, dualismo antropológico. Dos elementos opuestos, diferentes en el hombre, es lo que va a haber. Y habla, los menciono, ojalá, bueno, cada quien sabrá. Pero habla exactamente de que si el individuo muere, vamos a ver, Virgilio muere. El alma no se purificó. ¿Qué pasa con esa alma? Entonces Platón responde, esa alma se va a un animal. Es la reencarnación. Y no puede ser la reencarnación. No puede ser. Óiganlo bien, no puede ser. Se reencarna en un animal. Allí va el perro. ¿Su nombre de usted? Alejandro le da unas patadas. Oye, no lo patees, ahí va Virgilio. Por Dios. ¿Va Virgilio o va el perro? Véanlo. La reencarnación no tiene fundamento alguno, ninguno. Pero es lo que mencionaba Platón. Entonces se va purificando y además tenía una cierta, no sé, aversión a la mujer, de tal modo que decía que la última reencarnación era la mujer. Era un tanto misógino, un poquito. Bueno, entonces allí el alma, quién sabe cuándo llega a purificarse, porque nadie lo sabe, solamente ella ya se logra separar del cuerpo y retorna a el mundo inteligible. Bien, viene su discípulo que fue Aristóteles. Aristóteles más frío, más seco. ¿Qué pasa con él? Pues él empieza a no gustarle ciertas ideas de su maestro y se separa. Él, claro, dice en el cordón umbilical no se corta tan fácil. Tú sigue pensando en las enseñanzas del maestro y en torno al hombre. El primer momento sigue igual. Maneja el dualismo. Alma y cuerpo diferentes, opuestos, en fin. Pero sigue pensando, sigue reflexionando. Y un segundo momento en su formación maneja el instrumentalismo. El cuerpo es el instrumento de que se vale el alma para actuar. Instrumentalismo.
Sigue pensando, no le convence y llega el tercer momento, que es cuando descubre la teoría que se va a llamar ilemórfica, el ilemorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es lo más insignificante, la brizna de hierba que quieran, el granito más diminuto de arena que ustedes vean, todo lo que es, está compuesto de materia, ile, y morfé, forma. Materia y forma está compuesto todo lo que existe. Entonces es el tercer momento. Y el hombre, entonces, ¿de qué está compuesto? De materia y forma. La materia va a ser el cuerpo y la forma va a ser el alma. Fíjense entonces, ya no dualismo platónico, ya no, sino complementación de los dos elementos, diferentes, pero se complementan. De ahí que va a hablar de que el hombre es un compuesto, sí, de dos coprincipios, alma y cuerpo, pero formando una unidad. Y todavía en este momento, ¿a qué llega? A algo muy importante, que es dar la definición esencial del hombre. Definición esencial. A ver, en sus estudios tienen que saberlo. ¿Qué implica una definición esencial? ¿Qué elementos tiene? Una definición esencial, ¿qué elementos tiene? ¿De qué está compuesto? Cachis, hombre. Digo, esa cultura importante, no se olviden, es ingeniero la persona. Pues mientras más sepa de lo que no es ingeniería, mejor ingeniero será. Dígase del abogado, aquel que sepa más de lo que no es derecho, ya habiendo sabido, será mejor abogado.